Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a una nueva emisión de Para Ver TV, programa institucional de la Comisión Nacional de Televisión. Nuestro tema de hoy tiene que ver con la participación de las minorías étnicas, las llamadas minorías étnicas en la televisión colombiana, y si nos alcanza el tiempo vamos a hablar de otras minorías. Para hablar de este tema nos acompaña hoy Diana Díaz. Diana es la jefe de contenidos y defensoría del televidente de la Comisión Nacional de Televisión. Bienvenida. Gracias. También nos acompaña Patrick Morales. Patrick es antropólogo y es la persona que lideró la puesta en marcha del canal de la comunidad Cuancuama, que se llama Cuancuama TV. Bienvenido, Patrick. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y también está con nosotros Juan Pablo Martí. Juan Pablo es el gerente de Chihuahua Producciones, es un experto en realización de televisión y nos acompaña hoy porque es el ganador de la convocatoria de cortometraje del Consejo Nacional de Cine. Bueno, y antes de comenzar a hablar de este tema, los invito a ver la siguiente nota. La televisión en Colombia debería ser incluyente. El racismo y el sectarismo no pueden ir de la mano con la televisión. En este punto vale la pena revisar cuánto espacio tienen las minorías étnicas en los contenidos de la programación nacional. Por ejemplo, cómo se ven reflejados los indígenas en nuestra pantalla, teniendo en cuenta que, según cifras oficiales del DANE, se cuentan aproximadamente 1.400.000 de ellos, es decir, un 3% del total de la población, que somos 44 millones de colombianos. Según el estudio que realizó la Comisión Nacional de Televisión con varias universidades aleatoriamente escogidas en todo el país, se encontró que persiste una nulidad en materia de programación con contenido indígena en la televisión pública nacional, salvo algunas excepciones, como documentales de los Nucac Macú, la novela Guajira en los años 90 que le dio un gran protagonismo a los indígenas guayú y las noticias relacionadas con las marchas de los caucanos. En contraste, los afrodescendientes están más presentes en nuestra televisión. De cada 5 colombianos, 1 es negro, reflejo que se percibe en la pantalla, sobre todo en la ficción, las telenovelas y los seriados. La Comisión Nacional de Televisión seguirá trabajando por brindarle mayores garantías a estas minorías étnicas en materia de difusión de su cultura por la pantalla chica. Bueno, como lo acabamos de ver en la nota que acaba de pasar, la Comisión Nacional de Televisión convocó a la Asociación Colombiana de Universidades, AUSCUN, y realizó un observatorio de medios aleatorio. Se tomó un tiempo determinado para observar televisión y se vieron distintos temas, entre ellos la participación de las minorías étnicas en televisión. Diana, cuéntenos cómo fue este observatorio y qué resultados arrojó. Pues el observatorio fue un trabajo entre distintas universidades que lo que hicieron fue organizar distintos estudios para analizar contenidos en la televisión a través de distintas categorías. Revisaron contenidos relacionados con infancia, con minorías étnicas, con género, la presentación de informativos y noticieros, en fin. Y a partir del análisis de lo que se hace en relación con las minorías étnicas, pues se corrobora algo que se sabe, ¿no? Y es que no hay suficiente representación y participación de las minorías étnicas en la televisión colombiana. Y cuando hablo de televisión colombiana me refiero a la televisión en general, no solamente la televisión pública o la televisión privada. Yo creo que eso tiene que ver con distintos aspectos, con un desconocimiento, con unas prevenciones que puede haber, pero también considero que lo que está pasando ahora es distinto a lo que pasaba antes. O sea, yo creo que ha habido un proceso en el que poco a poco se ha venido aumentando la participación. Lo que pasa es que no puede ser de pocos a pocos, tenemos que hacer algo un poco más contundente. Perdón, Diana, usted dice que se analizaron diferentes formatos, o sea, se miró la participación en novelas, pues en dramatizados, en noticieros de las minorías étnicas también. No, esos fueron, digamos que los ejes temáticos sobre los cuales se concentró el observatorio en general. Y uno de esos ejes fue sobre minorías étnicas, que revisaron la oferta de televisión y analizaron cómo era la participación de minorías étnicas allí, ¿no? Entonces hay que diferenciar dos aspectos. Uno, el de la participación como tal de las minorías étnicas en la producción y realización de televisión, y otro, la representación de esas minorías étnicas en los contenidos hechos por mestizos. Patrick, usted como antropólogo, ¿cómo ve la situación? Pues vemos los resultados de este observatorio y como dice Diana, pues no es que nos sorprendan mucho los resultados. ¿Cómo lo ve usted? ¿Si hay poca participación en desde los dos puntos de vista? Pues yo creo que Diana toca un punto fundamental que es necesario aclarar desde el principio, y es que una cosa es
cómo aparecen las minorías étnicas en televisión y otra cosa es quiénes hacen la producción. Eso es un tema fundamental. La manera como aparecen las minorías étnicas se ha visto y en la nota señalaba en la novela Guajira. Yo trabajo personalmente con los palabreros en La Guajira y ellos no se sienten representados con la novela Guajira. Otra cosa es cuando los indígenas, las minorías étnicas en general, realizan y producen televisión. Esas son dos cosas diferentes. Creo que el estudio que señala Diana diferencia muy claramente esos dos puntos y en cuanto a la producción, la cosa es muy grave. La producción propia, estamos muy lejos de llegar a cumplir los acuerdos que hay en la Comisión, la política pública que hay y un derecho cultural fundamental que es el acceso al espectro electromagnético de las minorías étnicas. Quiero hablar con Juan Pablo porque él es realizador, es productor, está como desde el otro lado. Juan Pablo, usted se ganó una convocatoria y ¿de qué se trata lo que va a hacer? Es una historia sobre helados de paila, son los helados que se hacen en Nariño, tienen una tradición de 100 años más o menos, entonces la gente va hacia el Cumbal por el hielo para preparar los helados, es una tradición muy bonita que se hace, entonces la historia es de 3 niños que para salvar a su abuelo van hasta el Nevado por ese hielo, pero tienen 10 años, 8 años. Es un corto. Es un cortometraje, entonces es como esa tradición y el amor a la familia para salvar a su abuelito y poder vender los helados en el carnaval de negros y blancos. Es una aventura con mucha magia, con mucha cultura indígena, con mucha cultura nariñense que es tan bonita. ¿Y qué participación tienen, digamos, las etnias en el documental? Desde el punto de la producción o del protagonismo, ¿cómo es la cosa? Los 3 niños, el mayor y el menor, son hermanos y se van con la mejor amiga, que ella es indígena, de familia indígena, están haciendo las carrozas. ¿Pero los protagonistas de esta historia son de allá? Son de Nariño, Okay. Pero la niña tiene más rasgos indígenas como de la cultura de los pastos, entonces ella tiene muchas leyendas y hay 2 leyendas que cuentan en el corto bien bonitas sobre la bruja Graciana que se transforma en moscas y se come a la gente. O hay otra historia del Cumbal que no deja entrar a la gente cuando sale el arco iris. Entonces es como rescatar esa magia, como esa parte tan bonita que hay ahí en Nariño. Porque esa pregunta es para todos. ¿Por qué no hay esta representación, tanto en la parte de producción como en la parte como los representan? ¿A qué se debe esto? ¿Es un problema cultural del país? Porque no lo vemos solo en la televisión. Las representaciones de las minorías en todos los sectores del país pues son muy pequeñas. Hace poco vimos un informe de Naciones Unidas donde se habla de la extrema pobreza, es más en las minorías, las necesidades básicas insatisfechas son en las minorías, pero ¿qué pasa en la televisión? ¿Quién me ayuda? Si quieres yo comienzo, Diana. Dale. A ver. Yo creo que hay 2 problemas fundamentales. Uno es que estamos acostumbrados a un cierto tipo de narrativa audiovisual. Los canales privados, en Colombia tenemos 2 canales privados que monopolizan un poco el tema de la narrativa audiovisual y nos tienen acostumbrados a una cierta narrativa occidental y es muy difícil abrir espacios a otras narrativas hechas por indígenas que necesariamente son diferentes y que no siempre gustan. El tema del rating entonces es un tema que digamos puede bloquear un poco el acceso real de los grupos étnicos a la televisión. Por otra parte, creo que los temas que normalmente manejan las minorías étnicas son temas sensibles, son temas delicados, son temas de conflicto armado, son temas de reivindicación de derechos políticos, y eso en televisión no siempre pasa muy fácilmente, puede ser ladrilludo, y puede tener, en algunos casos, no digo que lo haya habido, no estoy diciendo eso, pero puede tener un tipo de manejo político que en el país no pasa tan fácilmente el mensaje, digamos, porque los temas de conflicto armado normalmente son delicados. Diana. Es una muy buena pregunta porque yo creo que sí hay muchos aspectos culturales. Lo que dice un poco Patrick es cierto, la televisión es urbana y es centralista. Hemos hecho grandes esfuerzos por descentralizarla, por vincular a través de, pues obviamente, la televisión regional o presentar otras culturas, otras formas de vida distintas a las que pasan en Bogotá. Sin embargo, yo creo que ha habido esfuerzos, lo que pasa es que son esfuerzos que cuestan mucho trabajo y el producto es efímero. Entonces, en Señal Colombia, por ejemplo, ha habido producciones étnicas que incluso han tenido su propio proceso, es decir, hace años las primeras producciones étnicas hechas por equipos de comunidades étnicas, incluso equipos mixtos, partían de esas narrativas del documental tradicional, ¿no? Con una mirada antropológica distante, descriptiva, sí, como este tipo de documental muy clásico,
Y luego llegamos a una serie pues a un conjunto de series que ya comienzan a superar esa parte descriptiva y a profundizar en algunas problemáticas e incluso algunas denuncias. Sin embargo, ese proceso como que se desaceleró e incluso se detuvo, porque las últimas convocatorias pues no ha habido ganadores de las comunidades étnicas. Y yo creo que lo que toca es reformular el modelo. O sea, creo que en lo que concierne a la televisión pública, lo que toca es entrar a sentarnos y con las comunidades étnicas y pensar cuál es el modelo de televisión étnica que necesitamos, en dos sentidos además. No solamente en el acceso al espectro, que en algunas, digamos que Cancuamo Televisión lo logra, sino también en producción de contenidos para canales abiertos, para otro tipo de canales que va a todo tipo de públicos. Entonces, la pregunta allí es, ¿qué vamos a contar? ¿Y a quién se lo vamos a contar? ¿Es una producción que su público va a ser la misma comunidad? Entonces, es un tipo de producción, es un tipo de contenido, es un tipo de narrativa muy concreto. O si es un tipo de producción que va al público y le queremos mostrar a un público general cómo vive cierta comunidad, pues hay que comenzar a negociar en esas narrativas, en esas formas de presentar una comunidad y además formar a los públicos para que comiencen a aceptar esa otra propuesta, esa otra oferta. Bueno, vamos a nuestro primer corte de mensajes institucionales y ya regresamos. Bueno, regresamos a Para Ver TV, programa institucional de la Comisión Nacional de Televisión, y hoy hablando de las minorías étnicas en la televisión colombiana. Juan Pablo, que es realizador, yo quiero saber si de pronto la baja participación no tiene que ver con el tema de la creatividad de los productores, con ser un poco más creativos al momento de hacer propuestas. Sí, yo creo que la violencia en Colombia nos ha segmentado un poco. En los proyectos que vemos audiovisuales siempre es el tema de la guerrilla, el desplazamiento. Entonces es hora como de mostrar otro tipo de cosas, ¿no?, de Colombia, que es tan bonito, y investigar esos grupos que tienen historias muy chéveres, que tienen riqueza. Entonces es como salirse un poco de ese esquema que tenemos y que eso es lo que estamos mostrando. Y es hora como de hablar así como de otras cosas, de otros sentimientos, como Majid Majid en Los Niños del Cielo, o este tipo de películas que lo que hacen es mostrar la humanidad y los sentimientos. ¿Cómo llega usted a la historia que está planteando en este corto? O sea, ¿fue una investigación? ¿Fue que estuvo allá, comió helados de allá? ¿Cómo es la historia? Sí, yo me bajé después de 20 horas de viaje, mamado así, cansado, y me bajé y en la esquina estaba una señora vendiendo helados de paila, y un amigo de allá me dijo, ¿quiere helado? Paila, dijo paila. ¿De qué helado? Entonces yo dije, yo nunca había probado el helado, me pareció delicioso el helado de paila, es delicioso, si no lo han probado. Entonces comencé a investigar cómo se hacía, y la señora era la hija del primer heladero que llegó a Pasto, y me contó que eso tenía 100 años y que eso era un viaje de 2 días en burra para ir por un hielo que duraba un mes nomás. Entonces como que comencé a pensar y a escribir un poco, y estaba haciendo un documental allá en Pasto. Okay. Entonces siempre he estado, no sé si es por coincidencia, pero he estado ligado con los temas indígenas desde que estoy realizando. Bueno, ahora volvemos a ese tema porque me quedó sonando el tema de las convocatorias que se han declarado desiertas, pues porque tenemos una experiencia de una convocatoria que sí, pues que sí se gana con un tema de estos. ¿Por qué se han declarado desiertas? ¿Quién me ayuda? Nuevamente, Diana. Pues en realidad se han declarado desiertas porque los estándares que se esperan no se cumplen. Pero son convocatorios para comunidades Son convocatorias indígenas cerradas para grupos étnicos, Okay. para comunidades étnicas, que tienen que estar inscritas en el Ministerio del Interior, reconocidas pues en el Ministerio del Interior, y pues se les piden algunos asuntos básicos que son incluso menores y más flexibles de lo que se piden en las otras convocatorias abiertas a todo tipo de realizadores. Sin embargo, hay momentos en los que ya, digamos que no cumplen con incluso esos mínimos, y el jurado decide, bueno, pues no. Eso ha sido como algo que ha generado malestar. ¿Y los jurados de dónde son? ¿Cómo son escogidos? Los jurados son representantes del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, un productor delegado de Señal Colombia, que usualmente es un productor delegado que es afrodescendiente, un productor ejecutivo para ver toda la parte operativa del proyecto,
y ya está. Pues, digamos. Pero digamos, se mide con el mismo rasero que cualquier convocatoria, o sea, Pues se no mide- por el hecho de que sea para Claro, el público. es que ahí es donde está, por ejemplo, el asunto de la igualdad, ¿no? Ellos dicen, nosotros no queremos que nos midan tampoco, Ok. porque entonces, y se los escucho a ellos porque somos los negritos o somos los indiecitos, entonces tienen que tener más consideración con nosotros. No, esa no es la idea. Pero al no tenerla, Claro, entonces no clasifica. hay un asunto que tiene que ver también como con la formación audiovisual de esos grupos étnicos. que es de lo que habla Pero Patrick. creo que Patrick está Con la en capacidad de... No, tienes toda la razón, digamos. El tema de la igualdad sí, pero no hay una equidad, digamos. Tú sabes lo que cuesta ser un piloto y eso es uno de los requisitos de las convocatorias. Una comunidad como la Cancuama, yo les puedo asegurar, a pesar de que tiene canal, que no tiene cómo hacer un piloto. O quizás la Cancuama sí ahora, pero Palenque de San Basilio, Guayú, probablemente no tenga cómo hacer un piloto. Eso yo sé que ha ido cambiando, ha ido mejorando. Tú sabes que la legislación lo que dice es que tiene que ser el 5% de la producción en canales públicos debe ser de contenido étnico y hecho por comunidades étnicas. Pero si hay un problema real que tú señalas, que es de formación y es de recursos. Sabemos lo que cuesta hacer un piloto bien hecho con unos estándares que son comprensibles para pasar en canales, pero sigue siendo el problema de, yo diría fundamentalmente de recursos. Claro. Entonces ahí hay un tema que negociar, que tiene que pasar, creo yo, y eso debe ser una labor de la comisión que la ha ido adelantando por la construcción de una política pública de televisión étnica que no se ha hecho. Lo que hablaba Diana, de replantear este tipo, pues de la política y de las convocatorias en particular. Pues un poco el análisis que yo hago es que una convocatoria quede desierta no es bueno para nadie. No es bueno ni para el canal, ni es bueno para los que esperan participar o los que han participado. Que se haya declarado 3 veces desierta, pues bueno, hay algo que está fallando en el modelo y por eso yo sugiero que haya un diálogo, construir esos estándares, construir esa manera de elaborar la televisión pública o los contenidos étnicos, perdón, de manera concertada. Porque no se puede no pedir ciertas bases narrativas, ciertas bases de proceso de producción, de modelo de producción, un conocimiento de cómo se hace una producción audiovisual. Ese tipo de cosas es el ABC de la producción, de la realización. Entonces, tenemos que exigir esos básicos, pero entonces, ¿cuál es la mirada sobre qué se va a convocar? ¿Cuál sería como el alcance o la expectativa tanto de las comunidades étnicas como de un canal como Señal Colombia? Sobre eso es lo que hay que construir y digamos que justamente estamos en diálogos para poder sentarnos distintos actores a elaborar esa discusión. Aquí hemos visto el tema como de la producción y el tema desde los canales públicos y desde el Estado, digamos. ¿Cómo lo ven ustedes desde los canales públicos, privados, los canales comerciales, de esa representación de minorías? ¿Cómo la ven ustedes? Si te soy franco, los canales privados, primero no tienen ningún tipo de incentivo para la producción propia de poblaciones étnicas y la representatividad del tema de las novelas y de las ficciones que se ven, pues la investigación o la profundidad en contenidos es muy baja. Uno sabe que hay unos estándares de ficción y que tiene que gustar y está el problema del rating, pero yo vuelvo al tema de la novela Guajira. Eso tuvo todo menos de Guayú, eso sí se los aseguro yo. Entonces es jugar con estereotipos, es buscar rating y es jugar un poco con lo políticamente correcto, pero el esfuerzo de los canales privados en Colombia ha sido nulo en el tema de estimular o de dar, digamos, un espacio a la producción étnica de las comunidades. Bueno, vamos a nuestro segundo corte a mensajes institucionales y ya regresamos. Bueno, regresamos a Para Ver TV, programa de la Comisión Nacional de Televisión, y hoy estamos hablando de las minorías étnicas en la televisión colombiana. Antes de continuar con nuestro tema acá en el estudio, los invito a ver la siguiente nota que hicimos con Daniel Piñacue. Daniel es de la Fundación Nazahuala y es reconocido en el mundo de la televisión y de la producción porque fue el que hizo las reconocidas series Aborigen y Ancestro Tribal. Veamos la experiencia que él nos va a contar. En el momento actual, los indígenas de este país comenzaron participando, haciendo televisión, luchándola, buscándola. Se abrieron las puertas. Hoy se cerraron las puertas.
Hoy los indígenas directamente no hacemos televisión porque nos sacaron. Hoy nosotros queremos hacer televisión nosotros mismos, sin que otros nos den haciendo por los indígenas. Luego entonces, el movimiento indígena en Colombia debe de incidir para que el Estado colombiano, el gobierno colombiano, dé la participación clara, directa, precisa de las comunidades indígenas en este país. Se nos va a acabar la primera parte de este programa y no hemos dicho algo muy importante, Patrick. ¿Y a qué nos referimos con minorías étnicas? Bueno, normalmente el término se aplica a los pueblos indígenas de Colombia, a los pueblos afrodescendientes que están en Colombia, las poblaciones romo, gitanas, que están en diferentes sectores urbanos y rurales del país, y a las comunidades raizales. Es básicamente el tema de las minorías étnicas, que tiene un problema y es que ha ido cambiando la gente cada vez se va reconociendo más como perteneciente a una minoría étnica. Entonces hace 5 años había 1,5 millones de indígenas y puede que eso vaya aumentando porque la gente tiene un cambio en su identidad y en su manera de reconocerse, y eso hace que sea difícil, digamos, el tema de la identificación étnica, pero básicamente son esos 4 grupos. Sin contar las otras minorías. Sin contar las otras minorías que ya son minorías por temas de género, por ejemplo, los LGBTI, o bueno, otro tipo de minorías campesinas, pero digamos como clásicamente la acepción de minorías étnicas tiene que ver con estos 4 grupos. Bueno, yo quiero que Juan Pablo nos comparta que algo que nos contó antes de la grabación es de una experiencia que él dice que lo sorprendió cuando fue a hacer un tema que tenía que ver con indígenas y quedó como en shock. Sí. ¿Cómo fue este tema? Iba a ser un documental de El Oso de Anteojos con la comunidad Yucpa, ahí en la serranía del Perijá. Entonces para llegar al Perijá son 8 horas en mula, es un camino supremamente difícil de llegar, y llegamos en la noche. Entonces, bueno, el equipo se bajó, toda la producción se preparó para el otro día, y al otro día, tipo 5 de la mañana, comenzaron a sonar unos tambores, como una ceremonia así. Entonces yo cogí la cámara y me fui con el realizador y dije, vamos a grabar eso, que deben estar haciendo un rito, algo así yo imaginaba. Y llegamos y era un yucpa con una grabadora grandísima, con una camiseta de Daddy Yankee y con una canción de Daddy Yankee. Entonces como que me choqué culturalmente, porque yo como realizador me imaginaba coger ese momento tan íntimo y tan puro, y me llevé la sorpresa de que eso ya está culturizada la gente, ¿no? Sobre todo las comunidades étnicas. ¿Y no será que esa ya es parte de la cultura de esas comunidades y nosotros no lo hemos entendido? Yo creería que sí, yo creería que en este momento encontrar, digamos, comunidades que estén completamente cortadas del contacto con la sociedad occidental es muy difícil. Incluso desde la colonia tienen comercio, tienen una cantidad de redes, y claro, el tema del indígena con el celular y el equipo de sonido nos confronta el estereotipo que tenemos, y más aún a veces nos confronta un indígena con una cámara. Por eso también creo que a veces es difícil aceptar que las comunidades indígenas puedan acceder a un tema fundamental para ellas, que es el de la autorrepresentación, que es un tema central en este programa, y es que ya no sean más representados desde afuera, sino que ellos puedan construir espacios de autorrepresentación. Pero eso también ha cambiado en ellos mismos. Voy a decir una cosa de pronto re absurda y me disculparán, pero había una teoría de que los indígenas no se tomaban fotos porque les robaban el alma, por ejemplo, y eso hizo carrera mucho tiempo de cómo se rompía, de cómo no estaban acorde con los tiempos, por llamarlo de alguna manera. Ellos también ya han cambiado y han aceptado que es una manera de que los conozcan y los reconozcan, aceptar las tecnologías, las cámaras y todo esto. Sí, sin duda. Yo creo que la imagen pues del alma que se roba con la fotografía, supongo que es una imagen que nos viene de Hollywood. Sí, sin embargo, sí tiene razón en una cosa que es interesante, y es que la televisión étnica tiene unas restricciones que no tiene otro tipo de televisión. En Cancuama TV en algunos momentos y en algunos lugares no se graba y no se puede grabar. Así el programa sea importante sobre eso, es un lugar sagrado, es un rito secreto, y la discusión, no hay discusión, la televisión no entra. Entonces sí hay una serie de condicionantes de tipo cultural que cambian un poco el formato, el ritmo y la narrativa, si quieres, digamos. ¿Cuál sería como el ideal cuando hablamos de televisión étnica? ¿Cuál es el ideal? ¿Qué es lo que debería ser? Yo creo que el ideal es el que logremos concertar. En este momento, mientras que unos esperen una cosa y otros esperen otra, no vamos a tener acuerdos ni puntos de llegada. Yo creo que una televisión que los
permita participación y lo represente de una manera más auténtica, obviamente la televisión siempre va a ser una versión, una metáfora muy reducida de la realidad y va siempre a rescatar, a resaltar un punto de vista y va a dejar por fuera otros puntos de vista. Pero partiendo de eso, algo en lo que ellos participen activamente, conceptualmente y en términos de contenido y de narrativas, y además se sientan representados de una manera auténtica, es un modelo interesante. Pero también hay que pensar en la otra parte, en el público. Y a ese público hay también que darle herramientas para que aceptar al otro también pasa por aceptar ver una narrativa que no se parece a la novela, al melodrama latinoamericano de 3 actos que sé exactamente qué va a pasar, ¿no? De pronto una historia que no tiene ni principio ni fin, que sencillamente es un acto de un acontecimiento, una coyuntura simbólica de alguna comunidad, puede ser bien difícil tratarla en televisión y eso es lo que nosotros, y yo lo admito, a lo que uno se resiste. Pero yo creo que tiene que ver mucho, por ejemplo, con las narrativas orientales. Si uno ve cosas que se hacen en Japón, en China, en India, bueno, esto es la oda a la contemplación y uno eso lo acepta más fácilmente que si fueran indígenas colombianos. Bueno, Diana nos deja planteado el tema de la segunda parte de este programa que tiene que ver con minorías étnicas porque se nos acabó el tiempo. Diana, muchísimas gracias. Juan Pablo, muchísimas gracias. Y Patrick, pues nos vemos en la próxima emisión de Para Ver TV con la segunda parte de minorías étnicas en la televisión colombiana.